Bueno, buenos días. Como decía el director, Miguel Falomiro, ya hablaré de los orígenes del examen de las obras de arte con rayos X y de su desarrollo hasta 1930, analizando sobre todo qué conocimiento querían obtener aquellos que comenzaron a utilizarlos y las reticencias y controversias de las que fue objeto este tipo de análisis. Todo ello ocurrió en una época apasionante, los primeros decenios del siglo XX, una época de las más fascinantes en lo que respecta al pensamiento en general y al desarrollo tecnológico y museográfico en particular. Fue un tiempo de cambio y, como sucede en todos los tiempos de cambio, los nuevos descubrimientos se producen tanto interés como temor. A finales del siglo XIX, los principios de la física, finales del XIX, principios del XX, algunos pensaban que los fundamentos de la física estaban asentados, pero se produjeron grandes avances en esta disciplina, entre ellos el descubrimiento de las partículas elementales y de los rayos X, todos impulsados por un mismo objetivo, acercarse cada vez más al conocimiento de la luz visible y de otras radiaciones electromagnéticas que empezaban a descubrirse. Herschel descubrió en 1800 los rayos infrarrojos y en 1801 Rayter descubrió los ultravioletas. Estas radiaciones han sido objeto de observaciones, disertaciones y experimentos, no solo para saber qué eran o cómo interactuaban con la materia, sino también para capturarlas. Este empeño por entenderlas ha llevado siempre aparejados avances en el campo de la visión que supusieron y suponen a veces, con grandes reticencias, transformaciones en el pensamiento. El descubrimiento de los rayos X supuso, no sin detractores, una revolución en la medicina y casi simultáneamente en el conocimiento del patrimonio cultural. Muchos de los fenómenos que han inspirado nuevas tecnologías se han detectado durante experimentos dirigidos a otros fines, en los que se observaron reacciones secundarias inesperadas, algo que no debía estar ahí. Y los rayos X y las primeras imágenes que se obtuvieron con ellos se cuentan entre estos efectos secundarios. Wilhelm Conrad-Roentgen los descubrió en 1895 mientras investigaba, como muchos, en ese momento con los rayos catódicos. Tras detectarlos, los llamó X porque no sabía lo que eran y comprobó su poder de penetración, que impresionaban placas fotográficas y que en ellas quedaban registrados los materiales densos, como los huesos de la mano de su esposa Anna, adornada con un anillo. A partir de ahí comenzó a estudiar la transparencia y la absorción de los objetos a estos rayos, estableciendo que éstas dependían del material del que estaban hechos y de su espesor. La radiopacidad del plomo a los rayos X y que este material podía detectarse aún oculto por otras capas de pintura, la descubrió intentando hacer fotografías a través de la puerta de su laboratorio, hacer fotografías con rayos X a través de la puerta de su laboratorio, que estaba pintada con una base de blanco de plomo y dejó huellas en las placas, por lo que a continuación empezó a hacer ensayos con parches de este material y de otros como el estaño de distinto espesor. Envió las imágenes de sus experimentos a colegas de toda Europa, entre ellos al médico Arthur Schuster, que inmediatamente reconoció el valor de los rayos X para el diagnóstico clínico anatómico. Los resultados de la investigación se publicaron en el famoso artículo sobre una nueva clase de rayos en diciembre de 1895 y en el 96 la prensa internacional publicaba el descubrimiento de la fotografía de lo invisible. En España su difusión fue tan rápida como en el resto del mundo y días después de la publicación, César Comas Llavería, médico y fotógrafo, hizo su primer experimento ante un público académico. En 1897, por ejemplo, Leopoldo Pombo leyó su tesis doctoral Rayos de Roentgen, sus aplicaciones a la medicina y a la cirugía. La radiografía se iba incorporando a la sociedad e incluso a la literatura y al arte de la época. Tenemos los ejemplos de los artículos que Emilia Pardo Bazán publicó en la Ilustración Artística entre 1899 y 1904, en los que utiliza la radiografía para argumentar el problema de la seguridad laboral o reflexiona con la fotografía invisible para tratar la violencia de género.
También pocos meses después de la publicación del hallazgo, Josep Maria Eder y el químico Eduard Valenta elaboraron un álbum con imágenes radiográficas que recuerdan a los dibujos de los naturalistas, en el que quedaba patente la capacidad de estos rayos para revelar con precisión la estructura oculta tanto de los seres vivos como de camafeos tallados o de gran variedad de materiales naturales. También a los pocos, en 1897 se utilizaron rayos X en asociación con cámaras cinematográficas para capturar el esqueleto humano en movimiento y se filmaron documentos tan curiosos como este que han visto en pantalla. A partir de estos primeros resultados, el objetivo de los radiólogos fue mejorar los aparatos, la técnica, las placas y con ellas las imágenes obtenidas para disminuir los tiempos de exposición de los pacientes, que por entonces eran enormes. Estos avances se sucedieron esencialmente durante la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas a los equipos portátiles que desarrolló un español, Mónico Sánchez, y también los que desarrolló Marie Curie. Los instrumentos que se pusieron a punto en estos momentos de conflicto fueron adaptados casi simultáneamente para el estudio de la estructura interna de las obras de arte. Durante la guerra, el radiólogo René Ledoux-Levar y Jean-Gabriel Goulinat, que era físico y marchante de arte, tenían una ambulancia provista con un aparato de rayos X con el que tan pronto atendían a los heridos de guerra como examinaban obras en los museos del este de Francia. Sin embargo, la luz invisible no tuvo buena aceptación en todos los ámbitos de la opinión pública ni científica y provocó acaloradas discusiones entre admiradores y los que consideraron el descubrimiento elucubraciones de un charlatán. Por esas fechas se publicaban también imágenes en las que se advertía a las mujeres que el poder de estos rayos era tal que atravesaba la ropa y dejaba expuesto su interior al público. Parte de las reticencias de muchos científicos se debieron a los problemas de salud que comenzaron a tener los que experimentaban con estas radiaciones. En 1897 Röntgen ya constató que no eran inofensivas y dio consejos para trabajar de forma segura, pero en 1923 moría de cáncer. Pese a ello, en las primeras décadas del siglo XX, la radiología y la radioterapia se anunciaron como la panacea para curar ciertas enfermedades y el radio llegó a venderse como una vitamina regeneradora y se le atribuyeron propiedades cosméticas. Durante años se ensayaron métodos para medir los rayos X y establecer un sistema estandarizado para calcular la cantidad de radiación necesaria dependiendo del material a estudio, como apuntaba, con el objetivo de reducir los tiempos de exposición. Las probetas hechas con materiales que se utilizaban para fabricar pigmentos fueron uno de los principales bancos de pruebas. Las imágenes que Röntgen había obtenido con sus pruebas con el blanco de plomo se denominaron pseudograph, la sombra proyectada por la pintura, y fueron la pista para que en marzo de 1896 su amigo August Doppler hiciera otro ensayo radiando una caja de madera con la tapa cerrada que contenía pastillas de colores. Y en la imagen radiográfica que obtuvo consiguió diferenciar las que estaban compuestas por pigmentos metálicos de las que no los contenían. Estas pruebas repercutirían en la caracterización a través de la radiografía de los materiales del arte que hasta ese momento se llevaba a cabo con métodos visuales y químicos, especialmente utilizando instrumentos que magnificaban la visión de la superficie pictórica. El empleo de rayos X para el estudio del patrimonio se debe, por tanto, a que en los primeros experimentos se comprobó que no podían atravesar el plomo, uno de los componentes mayoritarios de la pintura antigua, a lo que se añadía la diferente respuesta de otros componentes de los pigmentos y que esto podía proporcionar información sobre el interior de la pintura, su estado de conservación, procesos de ejecución, existencia de composiciones subyacentes, modificaciones y también falsificaciones. Meses después de la comunicación del descubrimiento, algunos centros alemanes utilizaron los rayos X para investigar piezas arqueológicas, las más tempranas en la Sociedad Física de Frankfurt, sobre restos momificados de dudosa autenticidad. Y poco después, Walter Graf radiografió pinturas en la Universidad de Múnich. Como nota curiosa, en 1897 llegó a la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid la imagen de una de las primeras radiografías de un cuadro. Se trataba de un Cristo atribuido a Durero, cuyo dueño tenía problemas para vender e hizo que se radiografiara para autentificarlo. Sería este uno de los primeros casos conocidos de intento de verificación de la autoría de una pintura por este método. La noticia apareció en marzo en la Ilustración española y americana y meses después en los periódicos internacionales. En abril, el New York Daily Tribune comentaba una nueva prueba para pinturas antiguas, la autenticidad de un Durero probada por los rayos X. El valor práctico del famoso descubrimiento de Röntgen reside en sus revelaciones de lo invisible.
La obra, por supuesto, no era un durero y actualmente desconocemos su paradero. Los ensayos que se llevaron a cabo desde estos años hasta la década de 1920 fueron heterogéneos y aislados. El interés por los estudios había disminuido en los años previos a la Primera Gran Guerra, incluso en Alemania, donde se habían iniciado, entre otras cosas porque su aplicación en medicina era aún poco fiable para garantizar interpretaciones precisas. Además, en 1913, Alexander Faber, un radiólogo de Weimar, extrañado por la escasa utilización de la radiografía para el estudio de la pintura, patentó el método. Esta patente, que era muy cara, restringió su uso en museos alemanes hasta finales de la década de los 30, pero no impidió que se hicieran estudios en el ámbito privado alemán. En 1931, Philips y Siemens sacaron al mercado aparatos de rayos X para examinar cuadros y abrieron una oficina pública en Berlín donde se podían radiografiar. También en algunos museos europeos y americanos siguieron radiografiándose pinturas pasando por alto la patente. Algunos de los pioneros en el empleo de la radiografía para el estudio de la pintura los vemos en pantalla y de ellos se va a hablar en varias sesiones de este congreso. El perfeccionamiento de los tubos de rayos X y de las placas durante la guerra renovó el interés por la radiografía de pinturas y en las décadas de 1920 y 1930 se aplicó de manera algo más sistemática al estudio del arte. Este estudio se vio impulsado por la preocupación de la Sociedad de Naciones, fundada en 1919, ante la situación del patrimonio histórico en Europa, con el objetivo de protegerlo tras la dispersión y destrucción que había sufrido primero con las campañas napoleónicas y las desamortizaciones en Francia y en España y después durante la Primera Guerra Mundial, creó en 1922 la Oficina de Cooperación Intelectual. Sus tareas requerían volver a catalogar, controlar las restauraciones y hacer un estudio más específico del estado de conservación del patrimonio que en este momento podía verse enriquecido por la nueva ciencia del arte. En resumen, el estudio científico de las colecciones de arte desde principios del siglo XX respondió a dos problemáticas. Una surgida del mundo de los museos, vinculada al conocimiento y a la conservación de las colecciones, y otra derivada del mundo del coleccionismo privado, ligada principalmente a cuestiones de autoría y falsificación. La detección de falsificaciones impulsó sin duda el empleo de la radiografía para el examen de la pintura. A principios del siglo XX en el mercado abundaban obras con firmas y autorías y atribuciones falsas que llegaban a las colecciones privadas y a los grandes museos, sobre todo americanos. La situación era consecuencia de una sumaria legislación para el control de los fraudes artísticos y, en opinión de algunos científicos, porque los historiadores del arte no contaban con métodos fiables de evaluación. Hubo casos muy mediáticos, como el Duveen o el del pintor y marchante de arte holandés Hans van Meegeren, que acabaron en grandes juicios públicos. En general, los exámenes de pinturas con rayos X en esta década tuvieron respuestas positivas al público, especializado o no, si bien las noticias que aparecían en prensa oscilaban entre el entusiasmo más encendido y el rechazo más absoluto. Algunas noticias eran inquietantes, como la aparecida en el periódico Alrededor del Mundo en 1914, titulada «La pintura al óleo y los rayos X, un medio seguro para identificar cuadros antiguos», que se iniciaba con el párrafo que ven en pantalla, que no era muy alentador. Otros artículos más tardíos, como el escrito por Marion Todd en 1926, titulado «Resolviendo los problemas del arte mediante rayos X», en el que afirmaba que con la radiografía se podían detectar obras maestras que artistas posteriores habían cubierto con pinturas mediocres, o la aparecida en un periódico holandés en 1928, afirmando que los rayos X revelaban el secreto más profundo de una pintura y que habría que reescribir la historia del arte, reflejaban ideas que con razón estaban preocupando y que inquietaban a los grandes conocers. En las primeras décadas del siglo XX, el estudio y la interpretación de la pintura antigua dependía de ellos y de su visión privilegiada, que consideraban un don del cielo, y vieron con recelo la intromisión de nuevas ramas del saber en su disciplina, aunque todo sea dicho, utilizaron la tecnología según les convenía. Sus reticencias eran muy variopintas, o rechazaban la ciencia en sí como sistema de conocimiento por la frialdad
con la que se acercaban al mundo natural o porque suponía el fin de la aproximación subjetiva y empírica al arte, otros se preocupaban por los daños que las radiaciones o la toma de muestras para los análisis químicos podían infligir a la pintura. Algunos conservadores de museos protestaban porque se veían obligados a ampliar su formación inicial y muchos restauradores profesionales no vieron con buenos ojos la creciente intromisión o importancia de los asesores científicos. Y la idea de descubrir las primeras intenciones y fallos de los grandes maestros fue cuestionada por algunos. El historiador Valerio Mariani, que era discípulo de Adolfo Venturi, en un artículo dedicado a la radiografía de las obras de arte se hacía la siguiente pregunta. ¿Es tan atractivo para nosotros investigar en el manuscrito original de Leopardi, bajo las tachaduras, las oscilaciones delgadísimas del genio en la elección de un adjetivo? Pese a todo, las reticencias más insistentes no estaban dirigidas al método, sino a quien interpretaba los resultados obtenidos. Las contradicciones del momento se reflejan en las reflexiones del historiador Max Friedländer, que hizo un gran esfuerzo por comprender y aunar dos mundos que entraban en conflicto, aunque nunca estuvo totalmente convencido de la conveniencia de aplicar al estudio del arte el método de las ciencias naturales. Friedländer cuestionó los límites tanto del ojo como de las máquinas e intentó ver en ellas una vía para enriquecer y reforzar las opiniones surgidas de las primeras impresiones. Sus pensamientos se reflejan en el capítulo Examen científico de las obras en el arte y sus secretos que publicó en 1496, donde se percibe su temor a que se sustituyera la crítica artística por los puntos de vista de la física y la química, tendiéndose más a la materialidad de los cuadros que al mundo espiritual que comportaban. Sea como fuere, en los años 30 la mayoría de los grandes museos de Europa y Estados Unidos ya contaban con profesionales dedicados al examen científico e instalaron laboratorios impulsados por el desarrollo de la diagnosis en medicina, el deseo de dar un nuevo enfoque al estudio de la pintura y la creciente necesidad de controlar los procesos de restauración. Pero no todos los inicios fueron fáciles. Como anécdota les contaré que en la década de 1920 se hicieron los primeros estudios radiográficos en Portugal a cargo de Carlos Bambalot, Roberto de Carvalho y Pedro Vitorino en el Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa, y sus radiografías fueron usadas para criticar la política de conservación y de restauración de la institución, y en consecuencia se les prohibió volver a radiografiar obras en los museos del Estado portugués con el pretexto de que los rayos X podían dañar las pinturas. Aunque ya se había celebrado en 1912 en Roma un Congreso Internacional de Historia del Arte donde se debatió la aplicación de la metodología científica al examen de bienes muebles, la irrupción de la nueva ciencia del arte coincidió de pleno con el nacimiento de la museografía como disciplina en la década de los 20. En 1919, los encuentros entre historiadores del arte empezaron a celebrarse en el marco de la Sociedad de Naciones, que, alertada no solo por la división de Europa, sino también por la división entre especialistas y científicos, comenzó a fraguar un plan cuyo ideólogo fue Henri Faucillon para estrechar lazos a través de los museos. En 1926 creó en el seno del Instituto de Cooperación Intelectual la Oficina Internacional de Museos, que convocó anualmente reuniones a las que se invitaba a estas instituciones y a los grandes especialistas a debatir temas que abarcaban desde la catalogación de las colecciones hasta la protección del patrimonio en tiempos de conflicto, pero esto nos va a hablar mucho más extensamente mañana Reyes Carrasco. El objetivo era crear una comunidad de investigadores que intercambiase información. Para afrontar este reto, el viejo mundo de los conocers debía dar cabida al de los científicos de patrimonio. Y no obstante, las personalidades que actuaban en el marco de la oficina, como Henri Faucillon, Max Friedländer o Henri Bergson, tuvieron sus desacuerdos y significativas diferencias de opinión en cuanto a la nueva diagnosis y la crítica tradicional. Pese a los esfuerzos de la Sociedad de Naciones y de algunos intelectuales, los laboratorios siguieron bastante desconectados y esta situación se reflejó en la falta de uniformidad en la metodología para integrar la ciencia con el estudio del arte. Dada la situación, en 1929 la Oficina Internacional de Museos decidió evaluar los métodos de examen que se estaban empleando desde finales del siglo XIX para analizar sus ventajas, inconvenientes y límites de cara a establecer un conjunto de normas de análisis único y estable.
Fue el detonante de la Conferencia Internacional para el Estudio de los Métodos Científicos aplicados al examen y a la conservación de las obras de arte, celebrada en Roma en 1930, de la que también se va a hablar en varias sesiones de este congreso. La reunión contó con la participación de muchos historiadores, críticos de arte y científicos del patrimonio, algunos los vemos en pantalla. También asistieron directores y conservadores de los principales museos del mundo interesados en conocer las nuevas prácticas. Durante el encuentro se evaluaron con mucho rigor cómo y con qué dispositivos se trabajaba en los museos, con dos objetivos que centraron los debates. Uno, determinar si los medios de la ciencia podían ser útiles en la búsqueda de los rasgos distintivos de la técnica de los grandes artistas. Y segundo, si sería posible elaborar procedimientos que aumentasen la agudeza visual del experto artístico, amplificaran los defectos y las cualidades de la obra para obtener datos más precisos y así emitir juicios también más precisos. La idea de partida era que solo definiendo la obra de arte y sus características se podía valorar qué información aportaban los nuevos procedimientos para colaborar con la tradicional historia del arte. En las sesiones se discutieron, por ejemplo, el concepto de técnica como revelador de la actitud de la mano del artista y del secreto de oficio, o la importancia de descubrir las primeras ideas anteriores a la ejecución definitiva. Los métodos más alabados para descubrir la composición profunda fueron la radiografía y la fotografía con grandes aumentos. Se tuvieron en cuenta todas las variables que podían intervenir en la obtención de una radiografía y en su interpretación, y qué elementos de la constitución de una pintura de Caballete condicionaban la respuesta que quedaba registrada en las placas radiográficas. También les preocupaba que las radiaciones pudieran dañar las obras y, si bien se demostró que no suponían ningún peligro para ellas, tras la conferencia se encargaron estudios para comprobar la inocuidad de los rayos X. Se concluyó que el papel de la ciencia debía ser el de facilitar el examen del experto, mejorando su percepción visual, y que los métodos empleados no debían modificar el cuadro examinado. Y en este sentido, la toma de muestras para los análisis químicos les planteaba un problema. Eran preferibles los exámenes con radiaciones luminosas, visibles o invisibles, para caracterizar los componentes de un cuerpo a través de sus espectros de emisión, aunque eran conscientes de que algunos procedimientos no eran precisos debido a las mezclas de pigmentos y aglutinantes. La radiografía se erigió como herramienta capital para el historiador del arte, porque, en opinión de muchos, permitía determinar de modo absolutamente objetivo y mejor que a través de inspecciones directas las particularidades de la técnica individual, diferenciando personalidades de una manera totalmente infalible. Leyendo con detenimiento los discursos publicados, casi nadie apoyaba con claridad un cambio disciplinario en la historia del arte. La posición de Faucillon que vemos en pantalla resumía las actitudes más aperturistas. En resumen y como conclusión, las dos ideas más relevantes que surgieron de aquella puesta en común fueron, en primer lugar, que la investigación científica para la conservación de las obras de arte solo sería fructífera si el técnico disponía de los datos que podía proporcionarle el historiador del arte. Y, en segundo lugar, que la ciencia moderna ponía a disposición del conservador y del historiador medios de investigación que podían facilitar la salvaguarda del patrimonio artístico. Los rayos X se convirtieron en una herramienta aceptada para el estudio de la pintura, puesto que las necesidades de los historiadores y los restauradores eran las mismas, penetrar en la materia de las obras de arte, y los físicos eran capaces de hacerlo posible. Pero adaptar un instrumento científico de una disciplina a otra requería mucho esfuerzo, y estas radiaciones se consideraron intrusas en una tarea que exigía una sensibilidad exquisita. Sin duda, cambiaron el rumbo de la tradicional historia del arte, aunque desde su descubrimiento y hasta que se normalizaron la práctica, la metodología y la interpretación de los resultados, la radiografía como instrumento y como documento solía aceptarse si apoyaba la historia del arte más formalista, los métodos de los connoisseurs. Muchas gracias.